Hello compañeros, ¿cómo van? Sean bienvenidos a este nuevo video y si tú eres nuevo en el canal, bienvenido entonces a este hermoso canal. En esta oportunidad, como están viendo aquí en pantalla, vamos a hablar sobre las hormonas y fisiología del ciclo menstrual en mujeres no gestantes. Esta fue la forma que yo considero que es fácil, que de hecho fue como yo lo aprendí, que es relacionando estructuras. Entonces vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas, cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas y cómo se desarrolla todo este ciclo tanto ovárico como endometrial. Sin más que decir, continuemos con esta presentación. Esta imagen de acá es para recordar un poco sobre los órganos reproductores principales en la mujer, que son los ovarios, trompas de falopio, útero y vagina. Recordemos entonces que los ovarios son glándulas sexuales femeninas y estas se encargan de regir el ciclo menstrual. Ellos albergan en su interior, como podemos ver aquí en esta imagen, unos folículos, ¿cierto? Y cada uno de estos contiene un óvulo. Cada 28 días aproximadamente madura un folículo del ovario y va a liberar un único óvulo, que es el proceso que se conoce como ovulación. Luego de que este sale, ¿cierto?, por el ovario, viaja por la trompa y llega al útero. Si fue fecundado en la trompa, entonces se va a preparar el útero para su implantación, y si no ocurre la fecundación, entonces simplemente va a ser expulsado hacia el exterior, produciendo la hemorragia que se conoce como menstruación. Una vez ya habiendo recordado un poco sobre esta estructura, entonces vamos a hablar sobre la ovogenia, que no es más que el proceso de maduración de ese óvulo y también del desarrollo del folículo, que dijimos que era la estructura que se encargaba de contener. Tenemos entonces que durante el desarrollo embrionario temprano, las células germinales primordiales del endodermo dorsal del saco vitelino migran hacia la superficie externa del ovario. Mientras ellas realizan este proceso, aquí ocurre mitosis, quiere decir que estas células se van a dividir repetitivamente hasta llegar acá. Una vez están en esta superficie externa del ovario, ellos van a migrar nuevamente hacia el interior de la sustancia de la corteza ovárica y aquí se van a convertir en ovogonias u óvulos primordiales. ¿Qué son los óvulos primordiales? Es esa célula, ¿cierto? Es un óvulo, pero está rodeado por una única capa de células de la granulosa. A medida que van madurando, van adquiriendo otras estructuras. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen un ovocito primario. Vemos que está rodeada por una zona pelúcida, una capa más interna que es las células de la granulosa y una más externa que serían las células de la teca. Esto solo para ir entrando en contexto, para ir relacionando las estructuras, pero más adelante todas las vamos a ver detalladamente. Antes de continuar, entonces vamos a ver qué tan ubicados estamos con el tema y, por ejemplo, ¿sabes qué es la ovulación o cuántos folículos crecen por mes? ¿Sabes cuántos óvulos tiene una mujer en toda su vida? Listo, la ovulación, que es el proceso que ya habíamos mencionado ahorita, es el desprendimiento natural del óvulo. Si fue fecundado en la trompa, entonces se va a preparar el útero para la implantación de este y posteriormente albergar ese feto, y si no, simplemente se va a expulsar, como ya habíamos mencionado anteriormente, causando la menstruación. Por mes crecen alrededor de 20 folículos, de los cuales solamente uno llega a madurar. Una mujer tiene en su vida, a la semana 20 de gestación, alrededor de 6 a 7 millones. Al nacer quedan de 1 a 2 millones de ovocitos primarios. En la pubertad tiene alrededor de 300.000 óvulos, de los cuales en toda su vida reproductiva solamente llegan a ovular de 300 a 400. Aquí vemos entonces la ovogénesis, que era el proceso que habíamos explicado anteriormente, y siento que este esquema hace más fácil su comprensión. Vemos que todo comienza en el periodo fetal, como ya habíamos explicado, y que mientras ella viaja de ese endodermo hasta llegar a la superficie del ovario, realiza la mitosis. Resulta que cuando realiza este proceso se convierte en ovocito primario,
Y luego él no solamente hace la mitosis, sino que él debe realizar otras divisiones más, realiza 2 meiosis más. Entonces, él empieza la primera meiosis, pero ¿qué pasa? Se detiene en profase y se detiene durante toda la infancia, hasta que llega a la edad fértil, que es cuando empieza a haber una activación hormonal a partir de los 11 años aproximadamente y se va a reactivar esa meiosis que había quedado en profase. Una vez se convierte en ovocito primario, que es cuando completa esa primera meiosis, va a darse la conversión de esta célula en dos. Entonces se va a dividir en una célula grande y una célula pequeña. Resulta que antes contenía 46 cromosomas, pero ahora van a quedar cada célula con la mitad de la información, es decir, que cada una va a contener 23 cromosomas. La célula grande va a ser el ovocito secundario y el otro va a ser un cuerpo polar. Esta célula puede sufrir otra división meiótica o simplemente se puede degradar. Luego ocurre la ovulación, que ya la explicamos anteriormente. Cuando entonces, Sharon, es que ese óvulo se madura totalmente. Un óvulo nada más alcanza la maduración si es fecundado. Entonces, si es fecundado, va a completar la meiosis 2 y va a formar lo que sería el cigoto y va a expulsar un segundo cuerpo polar que también se va a desintegrar. Si este óvulo no es fecundado, simplemente no va a alcanzar la maduración y luego va a ser eliminado, como habíamos mencionado anteriormente, por la menstruación. A medida que se va desarrollando, que se va madurando este óvulo, también se va a ir desarrollando ese folículo que lo contiene. Entonces ya habíamos explicado que principalmente hay un folículo primordial que era el óvulo rodeado por una única capa de células de la granulosa. Luego él se va convirtiendo en folículo primario cuando ya hay más de estas células, en folículo secundario, en un folículo terciario, esto lo vamos a ver bien detallado ahorita, y que por último se produce la ovulación, que es cuando este folículo se rompe y expulsa el óvulo. Entrando ya en contexto, el sistema hormonal femenino, así como en el masculino, consta de 3 grupos hormonales importantes. La primera hormona es una hormona liberadora de gonadotropinas, que es liberada a nivel del hipotálamo. La segunda estructura es la hipófisis, que libera las hormonas anhipofisiarias, que son la FSH o folículo estimulante y la LH o luteinizante. Por último tenemos el grupo de hormonas ováricas, que son los estrógenos y progesterona. Bueno, si es primera vez que ves esto de ciclo ovárico endometrial, te puedes estar preguntando cómo así que hay 2 ciclos. Y es que resulta de que para qué serviría que se madure ese óvulo y salga si el endometrio no está preparado para su implantación, ¿cierto? Entonces la función hormonal es tanto liberar el único óvulo mensual para formar el feto, como la preparación del endometrio uterino para preparar la implantación en caso tal de que sea fecundado el óvulo. Por eso entonces son 2 ciclos simultáneamente. Vamos a empezar entonces hablando de esta importante estructura que es el hipotálamo. Ella se encuentra situado en la base del cráneo y rige todo el sistema hormonal, ya que él controla la producción de las hormonas que se ponen en circulación. Además de ser un importantísimo regulador endocrino, también tiene otras funciones como lo son el control del hambre, de la sed, de los ritmos circadianos, de la temperatura corporal, de la reproducción, comportamiento sexual, emociones, entre otras. Bueno, recordar que el hipotálamo, aunque no inerva ningún órgano, él mediante la liberación de las hormonas tiene comunicación con todo el organismo. Listo, entonces recordar que anatómicamente él contiene 4 compartimientos principales. Entonces vemos que está dividido en una región basal y una alar. Entonces está la basal posterior, basal anterior, alar posterior y alar anterior. Específicamente en este que estamos viendo acá, de color amarillo, en este núcleo, que es el núcleo infundibular o arcuato, es donde se cree que se controla la mayor parte de la actividad sexual femenina. También existen otras zonas como esta verde que vemos acá, marcada con el número 1, sería el área preóptica. ¿Quién controla al hipotálamo?
múltiples centros neuronales del sistema límbico, que recordemos que está constituido por el hipotálamo, tálamo y amígdala cerebral. ¿De qué se encarga el sistema límbico? Va a controlar la intensidad de la liberación de las hormonas, además de la frecuencia de los pulsos con las que esto se libera. Aprovechemos entonces esta imagen para hablar un poco sobre la hipófisis y recordemos que es una pequeña glándula endocrina que se ubica bajo el hipotálamo y este lo que se encarga como tal es de dinamizar la producción de hormonas por parte de los ovarios. Consta de una hipófisis anterior o adenohipófisis y de una hipófisis posterior o neurohipófisis. Esta hipófisis posterior no es más que la extensión física del hipotálamo, como estamos viendo en esta imagen de acá. ¿Dónde se producen las hormonas que nos interesan en este caso, que son la FSH y la LH? En la hipófisis anterior es donde se van a secretar. Esta imagen me gusta mucho para explicar la regulación de este eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Ya dijimos ahorita que entonces en los núcleos infundibulares y en área preóptica es donde se realiza todo este control de la actividad sexual femenina. Entonces, los impulsos eléctricos del hipotálamo van a liberar la hormona liberadora de gonadotropina de forma pulsátil e intermitente. Lo hacen en intervalos de 5 a 25 minutos, cada una a 2 horas. Por ejemplo, si esas pulsaciones son rápidas, se va a estimular a nivel de la adenihipófisis la secreción de la hormona luteinizante. A diferencia si son lentos, se estimula la secreción de la FSH. Resulta curioso el hecho de que si estos pulsos son continuos, los receptores de la adenihipófisis se van a desensibilizar y se van a inhibir entonces ambas hormonas. Una vez la hormona liberadora de gonadotropinas estimula aquí la adenihipófisis, va a liberar estas dos hormonas que ya mencionamos anteriormente. Ambas van a ejercer su función, como el nombre del eje lo dice, en las gónadas, que serían los ovarios. Vemos aquí un esquema hablando más sobre lo anterior y vemos claramente cómo se produce por la hipófisis la FSH y la LH. La FSH ya dijimos que era importante para el desarrollo de los folículos y que va a permitir la maduración y la expulsión de un único óvulo. Además de esto se encarga de estimular la secreción de estrógenos por parte de los ovarios. ¿Qué hacen esos estrógenos? Favorecen el crecimiento en grosor del endometrio para prepararlo para la implantación, además de que produce una secreción cervical más fértil. Por otro lado, la hormona luteinizante, que ya dijimos que era muy importante para la ovulación y también para la formación del cuerpo lúteo, que es en la segunda fase del ciclo ovárico. También es importante para la secreción de progesterona, como vemos por acá, que esta como tal se encarga de aumentar la vascularización y la secreción del endometrio, aumenta la temperatura basal y cambia la secreción cervical. No se preocupen que más adelante vamos a detallar bien estas hormonas, esto es para ir relacionándonos más. Vemos aquí entonces una fotomicrografía del ovario y esto es para ya tener como en mente una imagen real de cómo se ven estas estructuras. Vemos por aquí un ladito los folículos primordiales, que dijimos que era el óvulo o pues la ovogonia, que estaba rodeada por una única capa de células de la granulosa. A medida de que estos van madurando, estos folículos y el ovocito, entonces se va formando aquí lo que sería el ovocito primario, que ya dijimos que era la célula cuando ya pisa la división meiótica, y vemos aquí que está compuesto por una corona radiada. Ahorita vamos a ver cómo se forman estas estructuras. Una zona pelúcida, vemos una capa más interna que es la zona granulosa, que es importante porque aquí es donde actúa la FSH para estimular ese crecimiento del folículo. Y vemos una capa más externa que está constituida por la teca interna y la teca externa. La teca externa se encarga como tal de darle vascularización y la teca interna aquí es donde van a actuar otras hormonas. Ahorita más adelante vamos a ver, entonces esto es para tener una idea. Aquí vemos otros folículos que están atrésicos, quiere decir que se centró en este folículo para que creciera y mientras tanto los otros no van a cumplir función. Vamos entonces a empezar a hablar sobre los estrógenos. Y recordar que en las mujeres no gestantes solo los ovarios secretan cantidades importantes,
pero que además también las cortezas suprarrenales pueden secretar, bueno, de hecho secretan estrógenos, pero en pequeñas cantidades. Durante el embarazo, la placenta también secreta estrógenos. Existen tres tipos de estrógenos importantes, pero el más potente y el importante como tal en la edad fértil es el estradiol, que es sintetizado por los ovarios. En la gestación es importante el estriol, que deriva de los esteroides fetales. Este estrógeno es el más débil de todos. En la menopausia es importante la estrona y esta se produce por la conversión de andrógenos tanto en la grasa periférica, también en la corteza suprarrenal y las células de la teca ovárica que ya vimos ahorita donde se encontraban ubicadas. Pero el más importante aquí es el estradiol, que de hecho su potencia es 12 veces más que la estrona y 80 veces más que el estriol. Los estrógenos son tróficos para todo el aparato genital femenino, no solamente actúa a nivel de los ovarios, también lo hace a nivel de las trompas, del útero, de las mamas y demás estructuras fomentando su crecimiento. Inducen la producción de receptores de FSH, es decir, que a pesar que la FSH es la que se encarga de la producción de los estrógenos, de su secreción, cuando ya estos están formados y se liberan, inducen a más receptores de la FSH, ¿cierto? Cuando los niveles de estrógeno son altos, producen el efecto gatillo, que es cuando estos estimulan la síntesis de la hormona luteinizante. A diferencia de si los niveles son bajos o moderados, se va a inhibir la FSH. Los gestágenos, tenemos que el más importante es el que nosotros conocemos, que es la progesterona, y que de hecho juega un papel importante en la segunda mitad del ciclo ovárico en la formación del cuerpo lúteo. El nivel máximo lo alcanza a los 8 días después del pico de la hormona luteinizante y en el cuarto mes de embarazo aumenta por la placenta. Aquí tenemos un esquema que nos muestra las 4 hormonas de las cuales ya acabamos de hablar ahorita. La folícula estimulante, que era lo que estimulaba la secreción de los estrógenos, ¿cierto? Y la luteinizante, la secreción de la progesterona. Vamos a recordar entonces la hormona folículo estimulante. Dijimos que es importante en la primera mitad de la fase en la primera mitad del ciclo ovárico, que es la fase folicular. Su nombre mismo lo dice, folículo estimulante, y que ella alcanza como un pico antes de la ovulación. Si nosotros encontramos esta hormona aumentada, debemos sospechar, por ejemplo, de una insuficiencia ovárica, ya que ¿quién la secreta? La hipófisis. Y como el ovario no está recibiendo la señal, entonces la hipófisis aumenta su secreción pensando que así el ovario la va a captar. Entonces, un dato importante. Ya dijimos sus funciones importantes: estimula el crecimiento de la capa de la granulosa, estimula la producción de estrógenos mediante la aromatasa, esto lo vamos a ver ahorita, aumenta los receptores propios para esta hormona. ¿Y quién la inhibe? Curiosamente la inhiben los estrógenos. La hormona luteinizante tiene un pico ovulatorio que se produce, ya dijimos ahorita, por los estrógenos. Los estrógenos se encargan de aumentar los niveles de la hormona luteinizante para preparar el ovario para la ovulación, donde se encuentra aumentada en el síndrome de ovario poliquístico. Se encarga del crecimiento de la teca y de la síntesis de los andrógenos, favorece la luteinización, que ya la habíamos mencionado. Esto de la síntesis de los andrógenos, no se preocupen que todo lo vamos a detallar aquí. Los estrógenos, que ya dijimos que quien los va a estimular su producción es la FSH, ella aumenta hasta el pico preovulatorio y también tiene un pico menor en la fase lútea. Son tróficos para todo el aparato genital, ya esto lo habíamos mencionado, y también induce la respuesta de la FSH a nivel local. La progesterona tiene su pico en la fase secretora, 8 días después del pico de la hormona luteinizante. Se encarga de madurar el endometrio, de preparar las mamas para la lactancia, aumenta el metabolismo y la temperatura corporal. Ya esto todo lo habíamos mencionado, esto era para hacer como un recorderis. Listo. Vamos a hablar entonces sobre la síntesis de estas hormonas a nivel de la teca y de la granulosa.
Aquí podemos observar que todas estas hormonas son esteroides, que se sintetizan en los ovarios y que lo hacen a partir de ¿quién? Del colesterol que proviene de la sangre. Durante la síntesis de las hormonas, las primeras en producirse son la progesterona y los andrógenos. ¿Y quién empieza la estimulación de los andrógenos y la progesterona? Aquí lo estamos viendo, la hormona luteinizante. Después, durante la fase folicular, que es la primera fase del ciclo ovárico, que como su nombre lo dice, es cuando crecen esos folículos, es aquí cuando va a jugar un papel muy importante esta enzima que es la aromatasa. Resulta que para la conversión de los estrógenos, que es la hormona más importante en esta primera fase, ya lo habíamos mencionado, se requiere de la conversión de los andrógenos a estrógenos, pero eso solamente va a pasar mediante una enzima que se llama aromatasa. ¿Cuál es el principal andrógeno en la mujer? La testosterona en un 50%. Resulta que donde se encuentran los andrógenos, que es en la célula de la teca, esta enzima no la hay. Entonces, por tal motivo, él atraviesa por difusión la membrana, los capilares, ¿cierto?, hasta llegar a las células de la granulosa. Entonces, viene esta enzima y lo convierte en estrógenos. ¿Quién estimula la actividad de la aromatasa? Aquí lo estamos viendo, la hormona folículo estimulante. Ya esto lo habíamos mencionado ahorita. Tener en cuenta de que los estrógenos y la progesterona se transportan en la sangre unidos a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina y globulinas específicas. ¿Cómo es la unión? Debe ser laxa para que se puedan liberar con rapidez estas hormonas a los tejidos en un periodo aproximado de 30 minutos. La degradación, ¿dónde ocurre? En el hígado. Este conjuga los estrógenos y forma glucurónidos y sulfatos. Alrededor de la quinta parte de estos se excretan con la bilis y el resto se excreta con la orina. ¿Qué hace el hígado? Además, convierte el estradiol y la estrona en el estriol, que dijimos que era el estrógeno menos potente, que de hecho tiene una función casi que inactiva. Tener en cuenta entonces que si la mujer tiene, por ejemplo, alguna alteración hepática, no va a haber una adecuada degradación y por lo tanto los estrógenos van a estar aumentados en sangre, causando lo que sería un hiperestrogenismo. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en contexto con el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Considero que ahora sí es más fácil entender cómo ocurre todo esto. Ya hemos hablado mucho de la fase folicular y la fase luteínica. Aquí las vamos a ver. Entonces, la fase folicular vemos que es esta de aquí, que es cuando empieza a desarrollarse ese folículo para poder liberar el óvulo, ¿cierto? Que aproximadamente en el día 14 del ciclo, que sería la mitad, se va a entonces expulsar ese óvulo por parte del ovario. Luego, estas células que quedan aquí van a convertirse en un cuerpo lúteo, que sería la fase luteínica. ¿Cuál es la hormona principal en la primera etapa? La hormona folículo estimulante y también la luteinizante. Vemos que los estrógenos están bastante aumentados y ahorita vamos a ver cómo se produce toda esta secreción hormonal. Pero es importante que de esta imagen nos quede claro que los estrógenos son muy importantes en la primera fase y que la progesterona es importante en la fase luteínica. Simultáneamente con el ciclo del ovario, ya habíamos dicho de que se necesitaba que el endometrio del útero también se preparara. Tiene al principio del ciclo, en el día 0, la menstruación, ¿cierto? Que es cuando inicia el ciclo de la mujer. Luego se prepara para una fase proliferativa, aquí la estamos viendo. Luego vendría una fase secretora. Luego viene una fase en la que esas arterias que están viendo aquí que se formaron sufren isquemia y por último vuelve a producirse la menstruación, que es cuando vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, ya teniendo una idea clara de esto, vamos a entrar en detalles. Vamos a empezar entonces con la primera parte del ciclo, o la primera fase, que sería la fase folicular. En este punto de la presentación ya nosotros tenemos prácticamente los conceptos de lo que serían los ciclos, pero con esta imagen yo siento que es más fácil terminar de fidelizar las ideas. Por ejemplo, nosotros sabemos que los primeros folículos que se forman son los primordiales, que no es más que ese óvulo rodeado por una única capa de células de la granulosa. Durante la niñez se cree que las células de la granulosa nutren al óvulo y que secretan un factor inhibidor de la maduración del ovocito. Esto lo hace para mantener su estado primordial. Ya dijimos anteriormente que él estaba detenido
¿En qué? En la división meiótica en la etapa de profase. Después de la pubertad, que ya dijimos que la adenohipófisis comienza a secretar tanto la FSH como la LH en grandes cantidades, los ovarios empiezan con el crecimiento de algunos folículos. En la primera fase del desarrollo folicular, lo que ocurre es el crecimiento del propio óvulo, donde aumenta de 2 a 3 veces de diámetro. Luego vemos que también alrededor pues tienen que ir creciendo la capa de células de la granulosa y así se van formando entonces los folículos primarios. Durante unos pocos días antes del comienzo de cada ciclo sexual mensual femenino, las concentraciones de FSH y LH, ellas tienden a aumentar y como tal van a inducir el crecimiento de 6 a 12 folículos aproximadamente. Lo hacen al principio de cada mes. Y lo que va a pasar es que las capas de dichas células se van a empezar a multiplicar. Además que las células fusiformes que derivan de donde del intersticio ovárico se van a agrupar formando varias capas por fuera de las capas de células de la granulosa, formando lo que dijimos ahorita que se conocía como células de la teca. Las células de la teca externa, ya nosotros hemos dicho que se encargaba de darle nutrición, ¿cierto? Es una capa de tejido conectivo que está muy vascularizada, entonces va a nutrir el folículo, y que la capa de las células de la teca interna, que estaban pegadas a la granulosa, lo que iban a hacer era secretar hormonas sexuales esteroideas adicionales. Tanto estrógenos como progesterona sintetiza las células de la teca. Unos días después de esta fase proliferativa, ¿qué va a pasar? Que la masa de las células de la granulosa va a empezar a secretar un líquido folicular, que es el que estamos viendo por acá, y contiene una elevada concentración de estrógenos. Entonces es aquí cuando aparece esta secreción de estas hormonas. Cuando este líquido se acumula, aparece una cavidad que se conoce con el nombre de antro, como estamos viendo, donde se encuentra en el interior de la masa de células de la granulosa. Con el crecimiento acelerado de estos folículos se forman unos más grandes que se denominan folículos vesiculares, que es este que estamos viendo por acá. ¿Y a qué se debe el crecimiento acelerado? Primero que todo se debe a que los estrógenos que fueron secretados por el folículo van a producir un efecto de retroalimentación positiva, haciendo que entonces las células sean mucho más sensibles a la hormona folículo estimulante. Además de eso, la FSH hipoficiaria y los estrógenos se unen para aumentar ¿quiénes? Estimulan los receptores de LH y induce el crecimiento de la secreción folicular. También, como está aumentando la secreción de los estrógenos por parte del folículo y como está aumentando la secreción de LH hipoficiaria, entonces se va a inducir la proliferación de las células de la teca del folículo, que dijimos que secreta tanto estrógenos como progesterona. Es decir, que aquí cuando ya empieza la FSH, aquí se empieza la estimulación de los estrógenos y progesterona. ¿Cuántos folículos crecen cada ciclo? Uno solo. ¿Qué pasa con el resto de folículos? Sufren atresia. Estos no van a participar. Solamente uno es el que va a producir la ovulación. Bueno, la ovulación ya dijimos ahorita de que ocurre aproximadamente en el día 14 del ciclo, que sería la mitad de un ciclo normal de 28 días. Poco tiempo después de la ovulación, la pared externa del folículo empieza a hacer un pequeño relieve y hace que se vea como hinchado en esa parte. Eso se conoce con el nombre de estigma. No es más que una protuberancia similar a un pezón, para tener una imagen. Entonces, 30 minutos después de que se forma esto, el líquido folicular que ya habíamos mencionado anteriormente que contenía, ¿qué va a pasar? Que él empieza a resumar a través del estigma y en un periodo muy corto, aproximadamente 2 minutos, va a producirse la rotura. Entonces todo ese líquido viscoso va a salir, se va a vertir hacia afuera junto con el óvulo. Ese óvulo trae consigo una pequeña capa de células de la granulosa que se conoce con el nombre de corona radiada. Supremamente necesario para que se produzca la ovulación, el pico de LH. Sin este pico de LH que estamos viendo aquí, no va a ocurrir la ovulación. De hecho, hay ciclos que se llaman ciclos anovulatorios, donde esta hormona no llegó al pico necesario y no hay ovulación, simplemente no sale ningún óvulo.
¿Qué es lo que ocurre más que todo cuando en las primeras menstruaciones que sufre una niña? Entonces, 2 días antes de la ovulación aproximadamente, como estamos viendo por acá, esa LH por parte de la hipófisis se multiplica de 6 a 10 veces hasta alcanzar su máximo unas 16 horas antes de que se produzca la ovulación. La FSH también aumenta de 2 a 3 veces al mismo tiempo y estas dos hormonas actúan sinérgicamente para hacer que ese folículo se hinche con rapidez y pueda expulsar el óvulo. Esta fotografía fue tomada en una laparoscopia y aquí se observa el aspecto de la superficie ovárica antes de la ovulación. Vemos cómo se va produciendo lo que sería el estigma y que posterior, unos minutos después, es cuando se produce la rotura de este para liberar el óvulo. La ovulación se explica muy divinamente con este esquema que estamos viendo aquí. Y ya dijimos que es importante la LH. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Induce la secreción rápida de hormonas esteroideas foliculares que principalmente contienen progesterona. Luego de esto, pocas horas después se producen dos hechos importantes. El primero, en las células de la teca externa, comienza a liberar enzimas proteolíticas de los lisosomas y lo que van a hacer es que van a disolver, van a debilitar esa cápsula folicular, causando la hinchazón adicional del folículo y la degeneración del estigma. Al mismo tiempo, se va a producir el crecimiento rápido de nuevos vasos sanguíneos en el interior de la pared del folículo. Entonces van a empezar a secretarse prostaglandinas y como tal que van a hacer estas sustancias causar vasodilatación que conlleva la transudación del plasma al folículo, causando una tumefacción. Estos dos sucesos que están ocurriendo van a conllevar a la rotura del folículo, causando la evaginación del óvulo. Y llegamos entonces a la segunda fase del ciclo ovárico. Durante las primeras horas después de que se produjo la expulsión, las células de la granulosa y de la teca interna se convierten con rapidez en células luteínicas y las cuales aumentan de 2 a 3 veces su diámetro. Se llenan con inclusiones de lípidos, que es lo que le da el color amarillo que estamos viendo en este dibujo. A este proceso, donde se llenan de lípidos, estos cuerpos se conocen como luteinización, pero el conjunto de la masa de células se denomina cuerpo lúteo. Nosotros hemos dicho que las células de la granulosa, una pequeña parte sí van con el óvulo formando la corona radiada, pero las células de la granulosa que quedan en este cuerpo lúteo, lo que va a pasar con ellas es que van a desarrollar un extenso retículo endoplasmático y este se va a encargar de formar grandes cantidades de hormonas como la progesterona y los estrógenos, pero más que todo progesterona, que sabemos que es como la hormona que más aumenta en esta fase. Ese cuerpo lúteo de 7 a 8 días después de la ovulación empieza a involucionar y termina por perder su función secretora, así como su color amarillento. Entonces empieza a perder su tamaño como estamos viendo acá y su color quedando de color blanco como estamos viendo acá. Esto se denomina cuerpo blanco o cuerpo albicans. Este cuerpo es sustituido por tejido conjuntivo y al cabo de algunos meses se reabsorbe por completo. Las células luteínicas, además de producir progesterona y estrógenos, secretan una hormona llamada inhibina que se encarga también de contribuir en este proceso de involución del cuerpo lúteo. Y por último vamos a hablar del ciclo endometrial, que desde el día 0 sabemos que inicia con la fase menstrual y esta ocurre debido a la caída brusca de los estrógenos, pero sobre todo de la progesterona, que es la hormona más importante en la segunda fase. El primer efecto es la disminución de la estimulación hormonal hacia las células del endometrio y luego existe una rápida involución del endometrio a un espesor aproximado del 65% del inicial. Luego de esta etapa o esta fase menstrual sigue la fase proliferativa, que está guiada por los estrógenos. Entonces la capa funcional de la mucosa uterina comienza a proliferar. Luego se produce la ovulación, ¿cierto?
y vemos que sigue la fase secretora que es guiada por la progesterona. Aquí se secreta moco, glucógeno que juegan un papel en la anidación y la nutrición. Si no existe fecundación para el día 27 aproximadamente, entonces vuelve a aparecer la menstruación. Resulta que luego de esto sigue una fase isquémica que es donde, como cayeron esas hormonas del cuerpo lúteo, esas arterias espirales que vemos aquí que se formaron para la nutrición se cierran y sufren de isquemia. Al final, entonces, de esta etapa vuelve a comenzar la fase menstrual, que es el comienzo de cada ciclo. Bueno, compañeros, eso fue todo por esta ocasión. Espero que de verdad les haya servido este video para repasar o para estudiar este tema que pues a mí en particular me parece interesante. Les mando un abrazo y hasta un próximo video. Bueno, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Besitos, chao.